organizacional. Bueno, en este trabajo vamos a hablar acerca de la investigación y la comunicación organizacional y cómo puede ser un motor transformador para la competitividad empresarial. Este trabajo es presentado por mi compañera María Angélica Bravo Moreno y quien les habla, Saray Pedraza, y somos estudiantes de la Universidad Nacional. Muchas gracias, estimada compañera Saray. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio de aprendizaje que nos ha dispuesto durante todo el curso. De antemano, una disculpa de pronto por las condiciones técnicas que se pueden escuchar en el fondo, entiéndase por la lluvia. Continuando con el ejercicio de nuestra tabla de contenido que vamos a presentar en nuestra presentación final. Primero, nuestras perspectivas colaborativas, directamente en esta línea argumentar sobre la comunicación e innovación organizacional, nuestra perspectiva propia de aprendizaje y de apropiación de los contenidos. Vamos a hablar de las organizaciones objeto de estudio durante todo el proceso, tanto por mi compañera como por mí. Directamente, luego voy a hablar de los resultados de la Asociación de Productores Agropecuarios. Luego de eso, voy a hablar directamente, dándole paso a mi compañera, con lo que vendría siendo los impactos de transformación e investigación. También mi compañera va a poder también desglosar un poco sobre en Pamplona, que fue su organización de análisis. Vamos a manejar las conclusiones y respuestas a diferentes preguntas orientadoras dispuestas tanto por su merced como docente, como planteadas por nosotras como estudiantes en apropiación del aprendizaje. La siguiente compañera, por favor. Bueno, en un primer momento, desde la perspectiva individual, antes de iniciar con el ensimismado colaborativo, comunicación e innovación organizacional. Bueno, ahí tenemos en cuenta que nuestro propósito no consiste únicamente en presentar como los resultados obtenidos en ambas organizaciones, sino demostrar que la investigación que nosotros realizamos constituye una herramienta estratégica para comprender las dinámicas comunicacionales, de las formas prácticas, de ese pragmatismo que tienen las organizaciones, identificando oportunidades de mejora y orientando procesos de transformación institucional. Directamente esa fue la línea que nos fortaleció esa mesa de transferencia de saberes. Tal como lo plantean Rodríguez Fernández y Vázquez en 2019, uno de los referentes dispuestos en el entorno de aprendizaje, la comunicación organizacional contemporánea directamente ha dejado de ser un proceso exclusivamente operativo, como se tenía previsto antes, y se ha convertido en un componente estratégico que articula innovación, transparencia, gestión del conocimiento, pero por sobre todo, lo que nombraba el profesor en la mayoría de webconferencias, la adaptación permanente frente al cambio. Esa es mi primera perspectiva respecto a la introducción del ejercicio. Tienes la palabra, compañera. Bueno, compañera, efectivamente comparto pues toda la perspectiva que tú nos has dado a conocer y pues la importancia de entender que los contextos organizacionales también tienen mucho que ver con cómo actúan las comunidades y en este caso las organizaciones. Como tú lo decías y específicamente para este ejercicio, yo trabajé con una comunidad que está orientada a la zona urbana, mientras que tú lo desarrollaste con una comunidad en la zona rural. Y en los resultados y en la aplicación pues de toda nuestra investigación se puede ver cómo los contextos transforman estos resultados y cómo hacen parte de que se desarrollen de cierta manera pues las actividades en las organizaciones. Así es, compañera. Ahora, en ese orden de ideas, ¿por qué investigar la comunicación organizacional? La investigación es en tema de la comunicación organizacional, entiéndase las entidades que nosotros representamos, manejamos, investigamos, es uno de los principales mecanismos. ¿Para qué? Por sobre todo para comprender la realidad interna de las organizaciones, no solo desde una perspectiva estratégica, sino que en lugar de asumir, estamos tomando directamente el cómo se dan las funciones adecuadamente y cómo se pueden mejorar desde las instancias investigativas que propician la comunicación. Por sobre todo, verificando las realidades mediante no solo la evidencia empírica que nosotras adquirimos, sino también, como lo señala Castillo, Esparci y Castillero de 2019, uno de los referentes dispuestos, la investigación en comunicación integra diferentes metodologías que permiten interpretar fenómenos organizacionales muy complejos, aparte de eso, aportando información útil para la toma de decisiones. En nuestro caso, la investigación permitió identificar fortalezas, debilidades, formular estrategias específicas y, por sobre todo, en el trabajo anterior, el desarrollo más práctico y específico de las tácticas. Continúa, compañero. Exactamente, compañera. Como tú lo indicabas, es muy importante relacionar las dinámicas de los entornos en las organizaciones con la interpretación que nosotros le damos a los públicos. También una parte muy importante de esta actividad era separar los públicos, los internos de los externos, porque pues aunque los dos están integrados dentro de la organización y dentro de esas decisiones que se toman finalmente, es muy importante desarrollar lo que son pues como tal estrategias, actividades y también el tema de identificar las necesidades dependiendo de cada público y pues del área en la que están, si son internos o externos. Y pues finalmente favorecer una cultura que les permita la creación de nuevas herramientas, la innovación, agregar tecnologías. Esto nos va a ayudar a consolidar una ventaja a largo plazo en el mercado para estas organizaciones que se estén aquí anteriormente. La organización que yo seleccioné es una organización de servicios públicos, es una organización de economía mixta, por lo que aquí en el departamento de Pamplona, norte de Santander, pues representa una zona urbana, pero está contemplada por organizaciones de índole privado y también de índole público, lo que hace que en esta empresa pues confluyan muchos pues diferentes tomas de decisiones, diferentes contextos y finalmente ideas, ¿no? Para tomar las decisiones. Esta empresa pues es del foco de servicios públicos, maneja el tema de alcantarillado, acueducto y aseo y la disposición de residuos sólidos. Tienen también el tema de su impacto, pues es muy importante la comunicación o la gestión comunicacional, como lo decíamos anteriormente, tanto para pues lo que son la comunicación interna como la externa, con las personas que toman el servicio y con quienes hacen parte de la organización y pues conseguir hacer llegar la información a la ciudadanía, ¿sí? Considero que puede ser importante esta empresa porque esta empresa también es una empresa de tradición en la región que está muy vinculada con el tema de el cuidado del agua, el tema ambiental y pues los procesos que se vienen construyendo para que como ciudadanía pues vayamos internalizando este tipo de actividades y seguir construyendo cada vez pues una mejor ciudad, un mejor país y también una mejor empresa donde las decisiones se tomen para que la ciudadanía y también las personas de dentro tengan un mejor servicio siempre.
un poquito más en cómo se dio el ejercicio, un elemento muy importante es que este análisis es muy bonito por parte de la compañera y de mi persona, porque como se dijo al inicio, ella manejó un escenario urbano, yo manejé un escenario rural y hemos logrado demostrar cómo las diferentes formas de comunicación aprendidas y ensimismadas en el ejercicio permiten desglosarse en una metodología que en este caso fue la misma para ambos escenarios, pero con diferentes resultados. Entonces, para desarrollar ambos diagnósticos, nosotros adoptamos un enfoque metodológico mixto, porque nosotros integramos herramientas tanto cuantitativas como cualitativas con el propósito de obtener una comprensión amplia de los procesos comunicativos que presentaba la organización. Inicialmente se aplicaron encuestas estructuradas que permitieron identificar percepciones relacionadas, tanto con la claridad de los mensajes que se tenía de directivos a subalternos, las oportunidades de información, la forma en la que se daba la participación, la coordinación institucional o, bueno, de la directiva y la efectividad de los canales de comunicación con los que contaban. Posteriormente, realizamos un análisis sistemático de la información recolectada, identificando patrones, fortalezas o áreas distintas nos permitió generar una comprensión muy global de los temas y de los resultados obtenidos. Y por último, pues este enfoque nos permitió tomar mejores decisiones y desarrollar, así como tú lo indicaste, de manera articulada lo que fueron estas propuestas y pues que en el futuro esperamos que sean propuestas aplicadas y que les permitan tener mayor efectividad en las organizaciones. Así es, compañera. Ahora ya entrando más en materia, directamente, resultados. Ahora bien, Asociación de Productores Agropecuarios. En la Asociación de Productores Agropecuarios de Frente Nacional Santander encontramos resultados que evidencian una organización con bases comunicacionales muy importantes, pero también con desafíos propios de las organizaciones comunitarias. Entiéndase que esta asociación existe desde hace muchísimos años y obviamente mantenía dinámicas comunicacionales no adaptadas. Entre las principales fortalezas también identificamos que los asociados sí reconocen la importancia de la información institucional, la mayoría conoce la misión, la visión de la organización, se percibían en un ambiente de respeto dentro de la asociación, como que esos simbolismos son muy importantes. Sin embargo, la investigación también permitió identificar oportunidades de mejora relacionadas con qué? Con la participación activa de algunos asociados, el fortalecimiento del trabajo colaborativo y la necesidad de construir mensajes institucionales más claros y participativos. Por ejemplo, tenían una abundancia de grupos de WhatsApp y no tenían como, por ejemplo, el conocimiento de que existen los canales, los grupos, las comunidades, para dentro de un mismo gremio, como hacer las diferentes sectorizaciones. Eso, por ejemplo, fue un plus y directamente una asociación de mejora que influyó mucho y a favor. Estos resultados demuestran que una comunicación efectiva no depende únicamente de disponer de canales informativos, sino de que hay que generar procesos permanentes de interacción, diálogo y construcción colectiva. En consecuencia, el principal aporte de la investigación consistió en qué? En ofrecer información objetiva para orientar estrategias, pero encaminadas a fortalecer la cohesión organizacional, donde se promovía la participación y se consolidaba una cultura comunicacional mucho más sólida. Entonces, directamente se logró categorizar en tres elementos que fue fortalezas, debilidades y aportes estratégicos, que es lo que compila lo anteriormente nombrado. Desde la perspectiva de la innovación tenemos eso, y es que el diálogo fue directamente una de las herramientas más grandes para generar como estas estructuras, pero por sobre todo el brindarles esa oportunidad de actualización a las herramientas comunicacionales y digitales actuales. Compañera, cuéntanos cómo te fue a ti con la tuya. Ah, claro que sí, compañera. Bueno, pues en mi caso, como lo hablamos anteriormente, esta es una entidad de economía mixta, lo que genera pues que los factores claves que determinaban cuáles eran esas fortalezas, esas debilidades y lo que nos podría aportar de manera estratégica en la comunicación de la organización, pues tenía como sus niveles de impacto dependiendo de esas necesidades o hasta dónde podían las personas que estaban dentro de la organización y en la toma de decisiones actuar, ¿no? Entonces, digamos, en el punto de las fortalezas, uno de los factores clave que tiene la empresa es que maneja pues diversidad de canales y tiene una estructura definida y un activo, digamos que tiene un canal activo que es en redes sociales, en este caso todo el tema de Facebook. El impacto pues es alto porque las personas de la comunidad y pues en general de nuestra zona, de nuestro municipio manejan bastante esta red social, pero sí hay un tema allí con respecto a las debilidades. ¿Cuáles? Pues que sigue predominando el voz a voz para la coordinación interna de lo que es la comunicación en las personas, dar a conocer alguna situación que se presenta directamente con la suspensión de servicio o con este servicio de agua que es tan vital o de aseo para la comunidad. Entonces el impacto pues es bastante crítico porque aún no se ha logrado cambiar esto por una comunicación directa y pues muchas veces el voz a voz también se presta para lo que es una comunicación pues que no va completa, como por ejemplo la información no llega de manera correcta o llega tarde. En este caso, pues puede generar un impacto crítico para las comunidades porque muchas veces no se tiene a tiempo la información a la mano para la toma de decisiones. Y en cuanto al aporte pues, estratégico, uno de los factores clave fue formular estrategias para mejorar la relación de los usuarios con el flujo interno de comunicación de la empresa. Eso le va a permitir pues, transformar estas limitaciones que hemos evidenciado hoy día con nuestra estrategia para la aplicación de la toma de información y la toma de la muestra. En cuanto al análisis de la intervención, bueno, finalmente nosotros al realizar el diagnóstico y hacer todo este proceso de observación y también de aplicación de encuestas y entrevistas, pudimos identificar que hay una brecha entre la infraestructura que ya tienen, por ejemplo, con las páginas web, con esas cuentas o canales de redes sociales que ya están activos y la eficacia operativa para hacer la entrega de la información. La planeación estratégica de ese tipo de información que hay que hacer llegar a la comunidad es muy importante porque va a ayudar a mitigar el flujo del voz a voz, de la información informal, de los mensajes que no llegan de manera directa o concreta y va a poder permitir consolidar que la comunicación llegue de forma oportuna a las comunidades, incluso zonas que se abastecen de la planta de tratamiento, aunque pues siguen estando de pronto de cierta manera en zona urbana, pero aún se consideran pues a las, digamos que están al margen de la ciudad, ¿sí? Entonces, una de las formas pues de hacer más dinámica esta comunicación va a ser aplicando videos, resúmenes en videos, que fue una de las propuestas que se realizó, y buscar transformar las debilidades que tiene la empresa en ventajas, fortalecer esa atención al ciudadano que hoy día no está tan fortalecida, y también a través de estos videos dar a conocer pues las actualizaciones, la manera correcta de hacer disposición de residuos y muchos otros temas que de manera fácil se puede hacer llegar a la comunidad a través de los canales de comunicación.
Muchas gracias, compañera. Ahora bien, entrando nuevamente en esos puntos de concordancia desde el colaborativo, entramos con el impacto y transformación de la investigación. Desde la Asociación de Productores tenemos que el eje transformador se dio inicialmente desde una colaboración interna. Muchas de las cosas que se realizaron y de las cosas que se fortalecieron, mejoraron y o aplicaron se dieron más que nada desde esa oportunidad de diálogo y trabajo colaborativo interno. Y el resultado clave directamente fue el fortalecimiento del trabajo colaborativo, la forma, cómo se fortaleció la forma asociativa y la planificación estratégica. Si no se hubiese fortalecido desde el diálogo, la perspectiva de la colaboración, no se hubiesen logrado muchas de las cosas, ya que la Asociación de Productores Agropecuarios, pues teniendo en cuenta que directamente es una forma asociativa de manejo y fortalecimiento del agro en esta zona, si no es colaborativa, si se manejaba de pronto desde lo individual, desde el consumo, desde la perspectiva de crecimiento individual, no sería óptima para lo que es esta asociación. Desde el análisis de valor se tiene que la transformación de datos reales sí se dio para una mejora. No solo se realizó el análisis, sino que sí se permitió brindar y optar por mecanismos de acción que mejoraron las formas de comunicación, pero más que las formas de comunicación, las formas de rendimiento de la asociación. Cuéntanos, compañera, cómo fue la comparativa de impacto de Pamplona. Bueno, compañera. En Pamplona, bueno, específicamente en esta empresa, en Pamplona, el eje transformador fue la experiencia de usuario. O sea, nosotros centramos toda la investigación y el desarrollo de las estrategias en mejorar la experiencia de usuario y que pues se lograra como resultado optimizar la información, ¿no? Que la información llegara de manera óptima a los usuarios y a las personas finales que toman el servicio y pues hubiera una mejor eficiencia en la atención, en este caso de la empresa, para nuestra comunidad. Pues, ¿qué logramos con este desarrollo de esta actividad? Pues pudimos transformar los datos en estrategias y pues implementar, digamos, que esta planificación de esas estrategias que se pasaron a la entidad para que pues ellos puedan empezar a aplicarla. Como yo mencioné anteriormente, pues esta como es una entidad de economía mixta que tiene parte con las entidades privadas y parte con la entidad pública, pues hay muchos procesos que requieren de supervisión y otros temas, digamos, con procesos de autorización y antes de finalizar o de ir a aplicar este proceso, pero pues a través de la investigación que se realizó y del paso a paso pudimos entregar los datos y nuestro ejercicio de cuáles van a ser esas herramientas que les van a permitir pues actualizar y hacer esos cambios dentro de la entidad, ¿sí? Así es, compañera, muchísimas gracias. Y entramos en uno de los elementos más importantes y que más se nombraba en las webconferencias correspondiente a que la innovación va más allá de la tecnología. Desde la perspectiva de la asociación, tenemos que cuando hablamos de innovación organizacional, frecuentemente se piensa únicamente en herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, las redes sociales, las plataformas digitales. Sin embargo, la innovación implica una transformación mucho más profunda, incluso del pensamiento, las dinámicas y las pragmáticas que se utilizan dentro de los ejercicios. Bernard Suárez 2024, que fue uno de los referentes que abordaba los temas de la innovación más allá de la tecnología, explicó que la pandemia aceleró los procesos de transformación digital en América Latina, obligando a las organizaciones a replantear sus formas de interacción con los públicos, a fortalecer el uso de medios digitales, pero no obstante, este proceso también evidenció que la tecnología por sí sola no garantiza una comunicación efectiva. En ese orden de ideas se tiene en cuenta que para este ejercicio de la innovación y pues que sí o sí teníamos que trabajar también desde ese punto de partida de la post-pandemia, se reconoce que este mismo sentido, y ahí entra otro de los referentes que es Uriarte 2018, plantea que la transformación digital implicó cambios culturales, organizacionales, estratégicos, donde el aprendizaje, el liderazgo, las capacidades de adaptación resultan tan importantes como las propias herramientas tecnológicas. Por eso se sostiene que la innovación, en este caso para la Asociación de Campesinos, directamente para esta asociación y esta práctica comercial que apoya el campo, también radicaba en la forma de los nuevos liderazgos, en esas capacidades de adaptación. Por ello, consideramos que la verdadera innovación organizacional surge cuando las tecnologías se integran con los procesos comunicativos participativos. Eso desde el lado de la asociación, donde una cultura organizacional sólida y estrategias orientadas al fortalecimiento de las relaciones humanas eran la verdadera innovación, porque no se dejaba ninguno de los campos solos. Por eso desarrollamos nosotros dos el núcleo de la transformación real, que es este círculo equilibrado entre tecnología, aprendizaje, liderazgo y cultura. Cuéntanos, compañera, cómo se evidenció la innovación desde el ejercicio de En Pamplona. Efectivamente, compañera, pues así como tú lo indicabas, con esta evolución post-pandemia, la idea es poder aplicar las tecnologías, pero no dejar de lado ni el contexto cultural de nuestras organizaciones, ni ese aprendizaje que muchas veces hay que desarrollar antes de hacer la entrega de la información a través de la tecnología o esa como en la competitividad, como en la forma de incursión en los mercados a partir de la comunicación. En este caso, estamos hablando de que tanto beneficios clave como elementos esenciales se evidenciaron desde que podemos afirmar que la investigación y comunicación organizacional constituye competitivamente un elemento estratégico necesario para el crecimiento, la innovación, pero por sobre todo dentro de la competitividad, la sostenibilidad de cualquier organización, porque no solo es apostarle a la competitividad, sino también a la sostenibilidad a largo plazo. Cuéntanos, compañera, cómo se vio la perspectiva de la competitividad. Sí, efectivamente, compañera, así como tú lo comentabas, es muy importante que esos cuatro pilares, pues logramos identificarlos también en nuestros trabajos, como tú lo decías, de manera colaborativa, pues a lo largo de esta investigación nos vamos dando cuenta de que aunque en los contextos eran distintos, eran comunidades distintas, de cierta manera hay puntos que vamos a reconocer a lo largo de todas las investigaciones que realicemos en diferentes entidades o diferentes organizaciones. En este caso, este punto de la planificación estratégica es un punto muy importante para poder alcanzar el éxito que pues queremos para nuestras entidades y también continuar teniendo pues esa llama, ¿no? Esas ganas de la competitividad, como tú lo decías, de seguir actualizándose, de seguir produciendo más, que la organización tenga una productividad correcta, que haya transparencia y cooperación de la mano de, pues, tanto de los colaboradores como de los usuarios y de quienes se benefician de estas entidades. Y pues la innovación basada en datos, en tecnología, que cada día lo vemos más y más cerca de pues esos nuevos cambios y de no quedarnos atrás, ¿no? Hay que no llegar al punto de quedar obsoletos, como lo decía el docente pues en muchas de las webconferencias, hay que siempre estar actualizándose. La innovación es un punto muy importante para que las empresas puedan seguir compitiendo y pues puedan seguir alcanzando los éxitos con la planificación estratégica que es tan importante para alcanzar estas metas.
y en comparativa con lo que hablamos tanto de innovación como de competitividad. Entonces, en cuanto a los 4 enfoques principales y o criterios, el enfoque principal de la Asociación de Productores Agropecuarios desde la perspectiva rural es el desarrollo rural y la asociatividad como enfoque principal de fortalecimiento. Ahora, en cuanto al eje comunicacional, la participación y el trabajo colaborativo. En cuanto a los hallazgos claves, fortalecer la cohesión institucional, de que todos vayan por una misma línea. Y en cuanto al diagnóstico realizado pues en 2026, que se realiza este proceso con esta asociación de productores, la necesidad de estrategias adaptadas, ya que desde el punto de partida de pandemia, lo que tenía la Asociación de Productores Agropecuarios de Puente Nacional es que pandemia directamente hizo que se adaptaran a la fuerza las dinámicas comunicacionales más que nada es de las metrópolis, de las entidades que están más que nada en lo urbano, en las metrópolis fortalecidas, con bastante circulación comercial, mientras que el escenario de pre, durante y post pandemia, lo que hizo en las zonas rurales, más que una invitación a la adaptación, fue congelarse todo, congelar todo, que ese fue uno de los elementos rurales que permite analizar los criterios anteriormente nombrados. Cuéntanos, compañera, cómo se vieron estos 4 criterios en Pamplona. Compañera, pues así como tú lo indicabas, pues desde el punto de vista del criterio de enfoque principal, pues esta entidad tiene como enfoque los servicios públicos y dar directamente un correcto servicio tanto de acueducto, de alcantarillado como de aseo, ¿sí? En cuanto al eje comunicacional, encontramos que la atención al usuario es el punto principal que pues queríamos entrar a mejorar y hacer una entrega correcta y concreta de la información para los usuarios y que la coordinación de las soluciones pues se diera de manera óptima, ¿sí? El hallazgo, pues clave, lo que más logramos identificar fue la optimización de los canales y del flujo interno que tenían actualmente, ya que como decíamos, pues se manejaban varios canales, pero de información que no estaba actualizada, de información que no se nutría día a día y pues al cambio de eso se usaban otros canales que no eran tan formales y que finalmente pues terminaban dando información a veces incorrecta o incompleta. En cuanto al diagnóstico, pues logramos diagnosticar la necesidad de una respuesta oportuna por parte de la atención al usuario y también de la atención por parte de la entidad para las personas de la comunidad. Pues difiriendo con lo que tú decías, digamos que la zona urbana, más bien post pandemia con esos escenarios se dio un ejercicio de ir actualizándose, ¿no? De más y más actualización, pero también podemos ver un poco como esa balanza de que muchas de las estrategias o muchas de las redes sociales que se desarrollaron en la pandemia como respuesta a esta situación de tener que usar las nuevas tecnologías para la comunicación, se dejaron olvidadas o se dejaron en stand-by y no se continuaron fortaleciendo estas estrategias para conseguir cada vez una comunicación más óptima. Entonces, entendemos que pues, después de nuestro proceso de investigación pudimos coincidir de manera estratégica con que, por ejemplo, en Pamplona es muy importante priorizar la eficacia operativa de la respuesta al usuario y también, tanto en Pamplona como en la entidad de la compañera, es muy importante la comunicación, ya que pues, finalmente ese curso es para entender cómo la comunicación va a actuar como un motor muy importante para transformar, para ayudar a las entidades a competir a nivel país e incluso entre ellas mismas como organizaciones, ¿no? Como que podamos irnos desarrollando con las nuevas tecnologías y no quedar obsoletos de cierta manera o dejar atrás esas nuevas herramientas que nos pueden ayudar a crecer. Perfecto, compañera. Y culminando ya con nuestra perspectiva investigativa, entramos con nuestras conclusiones, directamente nuestras conclusiones basadas más que nada en ese análisis de resultados. Individualmente, como reflexión final, logro afirmar que la investigación en comunicación organizacional constituye, pero que constituye elementos estratégicos para el crecimiento, la innovación, la sostenibilidad, la competitividad, lo que hablamos anteriormente, pero de cualquier organización. Tanto en la Asociación de Productores Agropecuarios como en Pamplona, evidenciamos que investigar permite comprender las dinámicas comunicativas, porque si no entendemos las dinámicas no sabemos cómo entrar a apoyar. Se identifican problemáticas específicas y se formularon estrategias fundamentales en evidencia, favoreciendo procesos de mejora continua. Esto que permite que sepamos como comunicadoras, como investigadoras en formación, que no podemos entrar con las mismas estrategias y mesas de acción a todo lado. Primero, sí o sí, se tiene que hacer un análisis de esas dinámicas comunicativas de la organización. Asimismo, comprobamos que la transformación organizacional no depende exclusivamente de la incorporación de nuevas tecnologías, sino de esas capacidades que tienen las organizaciones para fortalecer su cultura comunicacional, pero también organizacional. ¿Por qué? Porque se deben exigir también como esas perspectivas profesionales que fortalezcan las formas en las que se da la comunicación dentro de este tipo de organizaciones. Se tiene que sí o sí, dentro de estas conclusiones, mantener que la participación se tiene que promover de todos los integrantes, mejorando no solo las perspectivas de la comunicación, sino la apropiación de los saberes constitutivos de la organización, y así construir relaciones de confianza con los diferentes, pero no solo con los diferentes roles o cargos, sino también con los diferentes grupos de interior, grupos de interés, perdón. Y retomando el hilo conductor que había nombrado mi compañero en una de las diapositivas anteriores, es que esto de mantener como la confianza con los diferentes grupos de interés permite analizar que existen formas tanto internas como externas y tienen que ser análisis individuales particulares. Finalmente, entrando ahora sí, ahondando la perspectiva colaborativa, coincidimos en especial con uno de los referentes, que era Rodríguez Fernández Vázquez de 2019, que reconoce que los retos actuales de la comunicación organizacional exigen profesionales capaces de integrar conocimientos interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque no solo se trata de gestionar información de manera estratégica, se trata también de liderar procesos de innovación que respondan a las necesidades, a las exigencias de un entorno cada vez más dinámico y digitalizado, sin hacer lo que nombramos en la diapositiva anterior, que es sin la necesidad de abandonar por la falta de adaptabilidad. Y en conclusión, investigar la comunicación, las formas de comunicación, no solo permite comprender las realidades organizacionales, sino que también genera condiciones necesarias para transformar de manera sostenible y fortalecer como su cooperatividad a largo plazo. Eso en cuanto a mi perspectiva individual y luego la línea colaborativa. Cuéntanos, compañera, cuáles fueron tus conclusiones. Sí, compañera. Bueno, efectivamente, yo también, pues desde mi línea individual, comparto que a lo largo de este curso y a lo largo de esta implementación de esta investigación, logré identificar la gran importancia que tiene entrar a hacer ese análisis del contexto, ese análisis de la cultura organizacional, tanto en observación como en la aplicación de métodos cualitativos o cuantitativos, para obtener resultados. Porque primero es muy importante identificar cuáles son las falencias que hay y qué es lo que debo mejorar. Yo no puedo llegar a implementar o a imponer alguna herramienta o alguna estrategia, pues desde lo que yo creo o desde lo que yo observo con la información previa que yo tengo de una organización, si no estoy dentro y no doy el tiempo para evaluar
evaluar de manera efectiva cómo se están llevando esos procesos. Por otra parte, un punto muy importante es también el tema de la tecnología y de cómo este cambio tecnológico ha aplicado, pues ha hecho que las organizaciones cambien de manera tan rápido, que todo va como corriendo, como va a pasos agigantados, ¿no? Entonces, tener ese poder de aprendizaje, de transformación, pues de innovación para las empresas es algo invaluable para mantenerse en el tiempo, ya que los cambios cada vez son más grandes y son más, tienen menor tiempo para la adaptabilidad, por lo que es muy importante contar con estrategias, pues también con la intención, ¿no? Con la intención, con las ganas, como tú lo decías, un punto muy importante es entender a las comunidades para que ellos pues también puedan darse ese espacio de aprendizaje de cómo las tecnologías pueden ayudar a transformar los procesos a través de la innovación en las organizaciones. Y desde la línea colaborativa, pues me parece muy positivo como toda ver cómo a pesar de que nuestros trabajos que desarrollamos de cierta manera individual, incluso en contextos diferentes, van encontrando esos tejidos en los que se van uniendo, ¿no? Vamos encontrando a lo largo de esta exposición, de nuestra investigación y desarrollando, pues también en este caso, nuestro trabajo como tal, de manera colaborativa, vamos encontrando esos puntos donde se unen, pues, los temas que hemos ido recabando a lo largo de esta investigación y cómo los resultados, al final, aunque estén en contextos distintos, parecen tan similares y pues nos llevan a la misma conclusión, ¿no? La importancia de mantenerse competitivos, de mantenerse actualizados para que las organizaciones no queden atrás o no queden obsoletas a un punto en el que no pueda seguir haciendo esa entrega de información o esa entrega de resultados que impactan de manera positiva a las comunidades que pues reciben algún sea servicio, sea como tú lo decías, organización, en este caso pues de la entidad en la que tú trabajaste, que les permite a ellos tomar mejores decisiones. Entonces, pues esta es mi perspectiva desde la parte colaborativa y también desde la parte individual del trabajo. Muchísimas gracias, compañera. Muchísimas gracias, compañera. Así es, estimado tutor, ya finalizando, agradecemos la disposición de las fuentes académicas dispuestas por su merced para la realización del ejercicio en los entornos académicos del 1 al 4 y sin más, nos despedimos del ejercicio. Muchísimas gracias.